es esencial para nuestra vida de fe. A fines del siglo XX, un teólogo luterano alemán, Rudolf Ullmann, planteó que la resurrección de Jesús no fue un evento histórico objetivo. La tumba vacía no importa, sino que fue un evento subjetivo. Jesús resucitó, dijo él, en el querigma, o sea, en la predicación y en la fe de los discípulos. Él dice que tú no puedes usar el microondas, vivir en una época donde tú te vales de la quimioterapia, por ejemplo, y usas la ciencia para tu vida diaria y al mismo tiempo, en consecuencia, creer en los mitos como los de la resurrección. Luego, en el seminario llamado Jesús Seminar, Marcos Borg y John Dominic Crozan dijeron que la resurrección significa que Jesús sigue vivo, pero en la experiencia de la iglesia y como una presencia espiritual, pero niegan explícitamente que si hubieras estado allí con una cámara de video en el momento de la resurrección y hubieras grabado, nunca hubieras podido grabar a algo saliendo de la tumba. Para Crozan, el cuerpo de Jesús probablemente fue comido por perros. Por otro lado, John Shelby, exobispo de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, argumenta que la resurrección fue una experiencia visionaria que tuvo Pedro, quien vio, entre comillas, que la vida de Jesús importaba, y eso contagió a los demás. Llegó a decir, John Shelby, que el cristianismo debe cambiar o morir, y que la idea de cuerpo resucitando es magia que debemos abandonar. Pero no necesariamente tenemos que irnos a esos extremos. Algo más sutil en la iglesia hoy es que muchos miembros de distintas congregaciones, o una gran parte de la iglesia, influenciados por la cultura pop y las películas que dicen ir hacia la luz, o vi la luz, o convertirme en ángel, creen inconscientemente que la meta final es ser espíritu flotando con alitas, tocando arpas en las nubes, y que así vamos a estar para siempre. El problema es que si tú le preguntas a un cristiano promedio el día de hoy, ¿qué pasa en el futuro eterno? Él te va a decir, voy a estar en el cielo con Jesús. Muy pocos te van a decir, voy a estar aquí en la tierra con cuerpos glorificados, trabajando y sirviendo a Cristo. Sí, nuestro concepto es muy espiritualista y no entendemos bien el tema de la resurrección y todo lo que eso implica para nuestra vida eterna. Y así como esto está pasando en gran parte de la iglesia liberal, moderna, hoy, en la iglesia de Corinto también se estaba cayendo en lo mismo. Y vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 12. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, dice así. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros
que no hay resurrección de muertos. Algunos decían que no hay resurrección de los muertos. Lo decían explícitamente en la iglesia en Corinto. Es por eso que Pablo se ve obligado a dar este último tema de la carta a los Corintios. Y quizás el tema más importante y más vital de todos. El problema de que algunos estaban comenzando a negar la resurrección física de los creyentes. Y al negar esto, estaban negando el evangelio y exponiendo a toda la iglesia a que termine en apostasía y dejen de ser cristianos. Pablo, por lo tanto, les escribe, y vamos a ver cómo va a comenzar a desarrollar este argumento Pablo para defender la doctrina de la resurrección de Cristo. Y en el versículo 1 de 1 Corintios 15, versículo 1, les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oremos, vamos orando. Padre Santo, Señor mi Dios, entramos un tema vital, un tema, Señor, que nos define como iglesia, un tema, Señor, que define a cualquier hombre como creyente o no creyente. Es un tema, Señor, donde vamos a ver tu plan perfecto, vamos a reconocer tu sabiduría infinita. Y Padre, queremos afirmarnos, queremos confirmarnos, queremos cimentarnos, queremos estar más sólidos, más estructurados. Queremos ser, Señor, creyentes firmes. Y queremos ser un medio en tus manos para la firmeza de la iglesia. Por eso ayúdanos el día de hoy a conocer, a entender y sobre todo que tu Espíritu Santo nos lleve a aplicar la realidad, Señor, del evangelio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos hoy. Te lo pedimos en el nombre del que resucitó y está en estos momentos a la diestra del Padre, gobernando, pero también entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él, amén. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué los corintios comenzaron a negar la resurrección? ¿Por qué algunos comenzaron a decir que los muertos no resucitan? Y tendríamos que meternos en la mente griega. Para la mente griega promedio, la idea de la resurrección corporal no solo era absurda, sino incluso repugnante. Repugnante. Para un griego del siglo I, la salvación no consistía en recuperar el cuerpo, sino más bien en liberarse de él. Por ejemplo, tenemos el problema del platonismo, el problema en función de la resurrección, lo estoy diciendo. El platonismo era un problema para la doctrina de la resurrección. ¿Qué decía Platón? ¿Y qué decían los platónicos o el platonismo? Para la filosofía griega clásica, el ser humano era esencialmente un alma inmortal que estaba atrapada temporalmente en un cuerpo mortal. Ellos decían: estamos atrapados, el cuerpo es la tumba del alma. Entonces, para ellos, la vida era estar en una tumba, la vida era como una muerte en vida. Y el morir era salir de la tumba, era como salir a la vida.
La muerte, por lo tanto, era una liberación, la liberación del alma de la prisión de la materia. Por lo tanto, decirles que resucitarían corporalmente sonaba decirles que volverían a entrar en la prisión, que ya no se iban a liberar de la tumba. Para un griego, la resurrección corporal, por lo tanto, lo veían como un retroceso, no como un progreso. Otra doctrina que era un problema, otra ideología, otra filosofía griega, era el epicurismo, epicureísmo, el materialismo. Esta escuela, que se menciona en Hechos 17, negaba cualquier vida después de la muerte. Los epicúreos negaban que hubiera cualquier tipo de vida después de la muerte. Creían que el alma estaba compuesta de átomos, que cuando uno moría, se dispersaban los átomos. Para ellos, la resurrección era una fantasía imposible. ¿Cómo se van a agarrar los átomos y se van a volver a reunir? Se dispersan cuando uno muere. Por eso es que ellos decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por otro lado estaban los estoicos. Estábamos en la sociedad griega. Otra filosofía era la de los estoicos. Los estoicos creían en la supervivencia del alma. El alma iba a sobrevivir, pero generalmente como una fusión con la razón universal que es el logos. Sí, el alma sobrevive, pero se fusiona y se pierde y se vuelve uno con esta razón universal, con el logos. Y pierdes tu identidad personal, algo así como una serie que están comenzando a dar ahora en Apple TV, ¿no? Pluribus. No sé si la han visto. Tú te pierdes, te haces parte de una razón universal. Pierdes tu identidad personal. Esa es para ellos el concepto de trascender. El alma ya deja la individualidad, deja de ser un individuo y te vuelves parte de una conciencia universal. Por lo tanto, la idea de que vuelvas a tener un cuerpo individual y resucites de manera individual como una persona con identidad les parecía ilógico y algo vulgar. Un ejemplo claro de lo que significaba predicar, por eso, la resurrección de los creyentes y la resurrección de Cristo en esta cultura fue lo que le pasó a Pablo en el Areópago en Atenas. Y vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 32. Hechos, capítulo 17, versículo 32. Dice así la palabra de Dios. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Como diciendo, ¿resurrección? No, ¿qué es esto? Este es un bárbaro, es un inculto. Una persona sin formación. Esto es repugnante para nosotros. Y se comenzaban a burlar, a hacer escarnio con un orgullo, una soberbia, como diciendo, pobre este, ¿qué está hablando? Y cuando oyeron de la resurrección. ¿Qué pasó esto? Los griegos podían tolerar la idea de un Jesús que era un maestro, la idea de un espíritu que sea inmortal, pero la idea de un cadáver volviendo a la vida era vista como una superstición de bárbaros, como algo irreal, como magia, una fantasía de gente ignorante, sin educación. Algunos corintios se oponían a la idea de que se burlen de ellos, por supuesto. Recordemos que entre los corintios había mucho orgullo y ellos querían de alguna manera sobresalir. Y cuando encontraron que predicar el evangelio, creer en el evangelio y dar fe de lo que ellos creían era motivo de burla, de rechazo y de que ya te escucharemos en otro momento, entonces comenzó a haber entre ellos la tentación de no tener que exponerse a ese tipo de rechazo. No querían que los vean como bárbaros, no querían que los vean como ignorantes por creer en una resurrección física.
Y es exactamente lo mismo que te pasa a ti cuando en medios donde hay altas escuelas y mucha erudición, dices que Dios creó la tierra en 7 días. Cuando tú comienzas a argumentar que Dios ha hecho al hombre y a la mujer con distintos roles y que el hombre es la cabeza del hogar, eres expuesto a la burla, al rechazo, al escarnio o a cualquier tipo de persecución. Todos estos problemas, mis hermanos, que hemos estado estudiando en Corintios hasta ahora, la cena, el abuso de los dones, el problema de los roles de las mujeres en el culto público, eran importantes. Pero aunque eran importantes, eran secundarios cuando los comparamos con el problema que el orgullo estaba ocasionando en Corinto, y el orgullo estaba ocasionando un problema que ya estaban llegando a poner en peligro la misma esencia del evangelio. Si ellos comenzaban a esconder y dejaban de defender y de hablar de la resurrección corporal de los creyentes, y por lo tanto al negar la resurrección corporal de los creyentes, estaban dando a entender que Cristo tampoco resucitó corporalmente, ellos estaban negando el evangelio. De esta manera, ellos estaban negando una doctrina esencial, y al negar una doctrina esencial, estaban cayendo en apostasía. Pero si el evangelio no está roto, no lo arregles. Pero si el evangelio no tiene problemas, si el evangelio es correcto, no lo arregles. El evangelio de la resurrección no tenía nada de malo, y eso es lo que Pablo les quiere hacer ver. No tiene nada de malo este evangelio, no tienen por qué mejorarlo, no lo evolucionen, no lo arreglen, no lo hagan más de acuerdo con las ideologías y la forma de pensar de la cultura. No lo acomoden a la cultura. Si se burlan de ustedes, que se burlen. Si los rechazan, que los rechacen. Si al final quedan como personas ignorantes, incultas, por hablar de la resurrección, pues queden como ignorantes o incultos. Pero no lo arreglen, no lo cambien para hacerlo más aceptable. Y Pablo por eso apela a la experiencia de la iglesia con este evangelio. Recuerden lo que pasó cuando el evangelio llegó a ustedes. El evangelio verdadero, el evangelio que incluye la resurrección corporal física de Cristo, es el evangelio que obró con poder ahí en la iglesia. Obró con poder en ustedes. Es el evangelio que los salvó. Es el evangelio que ustedes creyeron, que ustedes escucharon y que lo experimentan. Los corintios eran testigos de su poder, eran testigos de su eficacia, eran testigos de la realidad del evangelio. ¿Por qué quieren cambiarlo? Y es por eso en el versículo 1, Pablo apela a esa experiencia, apela a ellos mismos. Y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Y esos son los versículos que vamos a estudiar hoy. Pablo dice: además, después de haberles hablado de que haga todo decentemente en orden en el culto, además de esto, les declaro, hermanos. Ustedes son creyentes, son mis hermanos en Cristo. Esta expresión, además les declaro, hermanos, tiene un grado de reproche. En el griego se entiende el grado de reproche. De repente en el español no se ve muy bien, pero en el griego hay un grado de reproche de parte de Pablo. Como reprochándonos: ¿cómo puede ser que ustedes estén tratando de cambiar el evangelio? Recuerden lo que pasó cuando se pusieron el evangelio. Un grado de reproche. ¿Por qué? Porque ya les explicó varias doctrinas, ahora les tenía que volver a explicar y a contar una doctrina que era la doctrina más esencial, el evangelio mismo. Es interesante porque nosotros podemos ir a iglesias y hay creyentes que tienen 20 años en una iglesia y tú les preguntas: ¿qué es el evangelio? Y no te saben responder.
Y Pablo tiene que volver a explicarles el Evangelio. Y con esto nos damos cuenta, mis hermanos, que es un tema en el cual nunca tenemos que dejar de meditar. Tenemos que seguir predicando el Evangelio a los evangélicos. Y tenemos que seguir predicándonos el Evangelio a nosotros. ¿Cómo pueden dudar? El reproche de Pablo es entendible, porque ¿cómo podían dudar del Evangelio después de todo lo que habían visto y experimentado? La mayor evidencia que Pablo les predicó el verdadero Evangelio, y que este Evangelio es el correcto, y que este Evangelio no puede y no debe cambiarse y no se debe tocar, es sus propias vidas. ¿Quieren saber, quieren reconocer, quieren entender que el Evangelio que ustedes tienen es el correcto? Pues mírense en el espejo. Así que, mis hermanos, vamos a entrar a un tema vital, el tema más precioso, el tema más fundamental. Este es el tema, no es un tema, este es el tema, es el Evangelio. El que se mete con el Evangelio de Dios, se mete con el mismo Dios. El tema que siempre debemos estar anunciando, conociendo, repasando, mostrando, incluso a la iglesia. Porque el Evangelio no es solamente para predicarlo en la plaza, en el campo de Marte, sino para predicarlo aquí entre nosotros. Porque es un tema que siempre va a estar bajo ataque, que siempre tendremos que recordar, que siempre nos tendremos que alinear. Y eso es lo que hace Pablo. Además os declaro, hermanos. Vamos a ver, mis hermanos, el día de hoy, por qué el Evangelio que incluye la resurrección de Cristo es el verdadero Evangelio. Vamos a responder la pregunta que Pablo mismo responde. ¿Por qué el Evangelio que incluye la resurrección física de los cuerpos es el verdadero Evangelio? O sea, ¿por qué es que el Evangelio es algo que no está roto? No tienes que arreglar algo si no está roto. ¿No han escuchado esa frase? ¿Para qué lo arreglas si no está roto? No está roto, no lo arregles. No mejores algo que está funcionando bien. Y vamos a ver entonces, mis hermanos, por qué el Evangelio, que incluye la resurrección corporal de los cuerpos físicos, es el verdadero. Y primero, Pablo dice, ¿por qué? Porque es el mismo Evangelio que les prediqué. Es el que yo les prediqué. Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Es el Evangelio que yo les evangelicé. Ese es el término en griego. Pablo quiere recordarles cuál es el Evangelio que les predicó hace 5 años. Pablo estuvo hace 5 años en Corinto. La iglesia de Corinto tenía 5 años. Y hace 5 años este fue el Evangelio que les prediqué. Del de la muerte y la resurrección corporal, física, de Cristo y también de los creyentes. Cuando Pablo plantó la iglesia, ese fue el Evangelio que trajo. ¿Se acuerdan que les prediqué? Ahora, mis hermanos, la palabra evangelio es buena que recordemos cuál es el significado. Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias. Por lo tanto, se entiende que es algo que se da con gozo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una buena noticia. Se entiende que es algo que se da con gozo. Es un gozo darlo. Es un entusiasmo, es una alegría. En el contexto y en la concepción de la mente judía, en el trasfondo que tenía Pablo, por lo tanto, era un gozo, era un privilegio aquel que le tocaba dar la buena noticia. Ahora, para los judíos y para la mente hebrea, para la concepción de Pablo, cuando uno estaba dando el evangelio, la buena noticia, no solamente eran palabras. Junto con lo que se estaba diciendo, como era palabra de Dios, estaba el poder creador de Dios actuando. Entonces tú ibas hablando y Dios iba obrando. El anuncio del evangelio iba acompañado de poder creador de Dios.
El evangelio para los judíos en el Antiguo Testamento no solo significaba que una persona era salvada del infierno eterno. Para los judíos la concepción del evangelio es: viene el Mesías, viene un reino glorioso. No solamente va a ser restaurada el alma de una persona, sino que viene un reino de paz. Las naciones disfrutarán de nuevos tiempos perfectos, con un rey perfecto, con un reino de justicia, de paz. No se va a restaurar una persona, se va a restaurar todo el cosmos. El evangelio es una restauración integral para los judíos. Todas las naciones están incluidas. Viene una nueva era de salvación, una era de justicia, una era de paz. La paz que tanto anhelamos, la justicia que tanto deseamos. Y una persona, para poder anunciar esa verdad y ser uno escogido, tenía que ser ungido, tenía que ser seleccionado y capacitado para poder anunciarla. Entonces Pablo les está diciendo que a los corintios que el evangelio tiene toda esta connotación. Ustedes, corintios, tienen el evangelio. Evangelicen. No cambien el evangelio. ¿Por qué perderían tan grande privilegio? ¿Por qué sacrificarían tan alto tema? Este es un mensaje para entusiasmarse, para emocionarse, para apasionarse, para dar la vida y para vivir para Él. O sea, realmente, si tú quieres entender que eres el hombre y la mujer más privilegiados del mundo, entonces entiende que eres un comisionado para dar el evangelio. Por eso Pablo decía, y él lo vivía, y él lo ilustraba, su vida era el evangelio. Y cuando alguien le decía, ¿quién eres, Pablo? Soy un evangelista. Soy un apóstol a los gentiles, porque el evangelio no es lo que tú haces, es lo que tú eres. 1 Corintios 1:17, para que veamos esto. Toda la fuerza, toda la carga. Y cuando una persona vive apasionada por el evangelio, está entusiasmada, está todo el tiempo con diligencia, buscando cómo hacerlo. 1 Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, y no porque esté malo bautizar, por supuesto, pero él tenía un encargo específico, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, no por mi sabiduría voy a predicar que la resurrección no existe, porque como yo soy más sabio que Dios y veo que Dios no se ha dado cuenta que en este tiempo no es muy aceptable eso de la resurrección, voy a predicar con mi sabiduría humana y al final termina siendo vana la cruz de Cristo. Mis hermanos, el evangelio es poder de Dios. Es la noticia más importante y trascendente que se puede proclamar. Por eso, no solamente es importante recordarla, sino protegerla y guardarla tal como se nos dio. Y este es el evangelio de la muerte y de la resurrección de Cristo. No solo de la muerte, sino de la muerte y la resurrección de Cristo. Y con la resurrección de Cristo, la resurrección corporal de todos los creyentes. Estaban jugando los corintios con lo más sagrado, con lo más importante y lo más vital que una iglesia tiene. En 5 años, Pablo dice, yo no he tenido que cambiar el evangelio. Este es el evangelio que yo les prediqué, sigue siendo el mismo. ¿Por qué lo quieren cambiar ustedes? No lo muevan. Y mis hermanos, la verdadera iglesia y la iglesia de Cristo durante más de 2000 años de historia ha estado predicando un mismo evangelio. La verdadera, por supuesto. Porque siempre han habido Bullmans, ¿no? Siempre han habido falsos maestros, siempre han habido por ahí otros que han querido torcer, que han querido diluir el evangelio, pero por la providencia de Dios, por el poder y la soberanía de Dios, siempre ha habido una iglesia fiel y verdadera que ha mantenido durante 2000 años predicando el mismo evangelio.
¿por qué lo cambiaríamos? ¿Por qué creemos que puede haber un evangelio más predicable, más comunicativo, mejor? Este es el evangelio que les he predicado. La iglesia verdadera ha predicado 2000 años el mismo evangelio. En Hechos 1:22, está claro que para los apóstoles, cuando se empezó la predicación del evangelio, cuando empezó la iglesia, estaba claro que el evangelio era dar testimonio no solo de la muerte de Cristo. Hechos 1:22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estaban escogiendo a un apóstol, o estaban discerniendo la voluntad de Dios y reconociendo a quién Dios había delegado el reemplazo de Judas. Y dice que uno sea hecho con nosotros testigos de su resurrección. Ese era el evangelio, ser testigos de la resurrección. Y el primer mensaje evangelístico de la iglesia, el primer mensaje de la era de la iglesia, fue el que Pedro predicó en Pentecostés. Y vemos que Pedro predicó la muerte y la resurrección. Hechos 2:23. Dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte y la resurrección. Así que, mis hermanos, ¿por qué este evangelio es el verdadero? Porque es el que yo les prediqué, dice Pablo. Porque es el que siempre la iglesia fiel ha predicado. Y porque es el que hasta ahora se seguirá predicando hasta que Cristo venga por la iglesia verdadera. Porque Dios lo sostiene. Segunda razón. ¿Por qué el evangelio que incluye la resurrección física del cuerpo es el verdadero? Segunda razón. Porque es el mismo que creyeron. Porque es el mismo que creyeron. Pablo dice: no solamente es el que les prediqué, este evangelio de la resurrección es el que ustedes recibieron, es el cual también recibisteis. Interesante, porque ellos estaban acá luchando con la idea: este evangelio lo recibirán, lo creerán. Se burlan de este evangelio. Pues sí lo creerán, pues Dios en su poder tiene el poder con este evangelio para hacer que la gente lo reciba. Y ustedes son prueba de eso porque ustedes lo recibieron. Es el mismo, no solo que yo les prediqué, es el mismo que ustedes mismos, los corintios, recibieron. Y hay acá, mis hermanos, el concepto de una conciencia de la persona. La persona entiende, es consciente que esto él lo recibe. El término en griego quiere decir, la persona lo toma esto como si fuera verdadero, el evangelio, cuando le predicas. O sea, hay un reconocimiento intelectual, eso es muy importante. Cuando tú estás predicando el evangelio de la resurrección, sí, se estarán burlando, se estarán riendo, algunos estarán diciendo: este es un indocto, este es un inculto, este es un ignorante, pero en medio de ese grupo, porque es el evangelio verdadero y porque Dios avala con su poder, Dios obrará para que ahí alguien diga: esto es intelectualmente aceptable. 2, esto me entusiasma y emocionalmente es correcto, agradable. Y 3, y esto es
para mi voluntad, algo en el cual yo puedo poner toda mi fe en Él. Eso es recibir el Evangelio de manera consciente. Por el poder de Dios, habrá gente que te está predicando el Evangelio. Se estarán burlando. Algunos estarán diciendo, ¿y este qué estará diciendo? Otros estarán aceptando así nada más como diciendo, ya pues te voy a escuchar, no tengo nada que hacer, estoy pasando a mi perrito. Pero ellos lo recibieron. El acto consciente, este es el acto de la conversión, el momento en el cual el llamado, que es inconsciente, tú no sabes cuando Dios está llamando para salvación, cuando ya cobras conciencia, es el acto de la conversión, cuando una persona se arrepiente y pone su fe en ese evangelio. Entonces, mis hermanos, este es el evangelio que recibieron, este es el evangelio que durante 2000 años gente ha recibido. 2000 años de historia nos avalan, así como a Pablo, hace 5 años le recibieron el evangelio. Durante estos 2000 años la iglesia predicó este evangelio y gente de toda lengua, de toda cultura, de todo contexto, de toda generación, de toda condición social, de toda condición intelectual, han recibido el evangelio. Han entendido, han aceptado intelectualmente este evangelio, lo han aceptado emocionalmente y han puesto toda su voluntad y toda su fe en este evangelio. ¿Por qué lo cambiaríamos? ¿Por qué lo cambiaríamos? Es verdad que la gente también recibe falsos evangelios, recibe falsas doctrinas, pero el único evangelio que verdaderamente da vida verdadera, abundante y que va acompañado del poder de Dios es el evangelio de la muerte y resurrección de Cristo. Es tan persuasivo como para hacer que hombres de toda condición cultural y social se persuadan intelectualmente, sientan gozo y contrición de pecado y tomen una decisión de descansar completamente todo su futuro y eternidad en ese evangelio. Y esto, por supuesto, es 100% obra de Dios. No hay mérito humano, pero es una obra de Dios en la cual el hombre es consciente. ¿Por qué el evangelio que incluye la resurrección de Cristo y de los cuerpos físicos de los creyentes es el verdadero? Porque es el que siempre se ha predicado, porque es el que ustedes recibieron. Tercera razón, porque es el mismo en el que están perseverando. Pablo dice, no solamente es el que les prediqué, no solamente es el que les evangelicé, en realidad ese es el término, no solamente es el que ustedes han recibido, o sea, ustedes lo tomaron como viniendo de una fuente de autoridad y reconocieron la fuente como una autoridad, sino que tercero, ustedes en ese evangelio perseveran. O sea, en ese evangelio se mantienen firmes. Hay gente que dice, bueno, este evangelio es verdad. Hay gente que se entusiasma. Y sí, comienza a venir a la iglesia y lo escucha y dice, bueno, esto está interesante, y se animan y vienen a la congregación. Y acá en Corinto ellos también deberían estar pensando algo así. Sí, tienes razón, lo acepto, Pablo, mucha gente lo recibe, nosotros lo hemos recibido, pero ahora tenemos que cambiar para que la gente persevere. Porque se está yendo a la gente, o se quiere ir, porque se da cuenta que se burlan, que lo ven esto como algo intelectualmente inferior. Pablo dice, pues este es el evangelio en el que ustedes también perseveráis. El evangelio no solamente tiene poder para que una persona lo reciba, sino que también tiene poder para que una persona persevere firme en él. Y si no persevera, es porque en realidad nunca creyó en el evangelio. No porque el evangelio no tenga poder para mantener firme a una persona en él. Cinco años que la iglesia de Corintio tenía firmes en el evangelio. Claro, tenían muchos problemas, tenían muchos errores graves algunos. Errores en el culto público, inmoralidad en la iglesia, abuso de los dones, pero sin embargo no habían caído de la gracia.
seguían estando en la gracia, en el Evangelio. Y es verdad, podemos ver las parábolas que muchos se entusiasman y reciben con gozo la buena semilla, pero después, en la parábola del sembrador, vemos que algunos han caído en tierra entre espinos, otros en el camino y abandonan rápido. Y acá mismo en la iglesia hemos visto gente ha venido entusiasmada, ha estado acá con nosotros algún tiempo y después se ha ido. ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? ¿El Evangelio? No. El problema es la tierra. Entonces Pablo les dice, ustedes están perseverando. Así que el problema no es que con este evangelio se van a ir y tienen que cambiarlo. En este evangelio la gente persevera y hasta da su vida por este evangelio. Pero por supuesto, porque este evangelio va acompañado de poder de Dios para salvación y para preservar a los creyentes hasta la victoria final, que es la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No hay que mejorar el evangelio para que la gente persevere. Si no perseveran, es porque nunca creyeron. No porque el evangelio es el problema. Y que Dios nos ayude, ¿no? Porque la iglesia de Corinto recibió el evangelio con mucho entusiasmo. Estaban perseverando hasta ese momento, pero ya algunos de ellos estaban comenzando a decir que la resurrección no existe. Y hay muchas iglesias que ven que comienzan a perder miembros y comienzan a caer en números y son tentadas a adaptar el evangelio. Entonces, ¿qué hacemos, no? Para que la gente no se vaya. Hay que hacer cosas más, no sé, espectaculares, de alguna manera retenerlos. Hay que adaptarnos a las modas. Y terminan perdiendo el evangelio. Y claro, puede ser que se llenen de gente, pero sin el evangelio. Y si la gente persevera o no, no es culpa del evangelio, sino que es culpa de la misma gente que no creyó realmente. Si una iglesia está predicando fielmente el evangelio, el correcto y verdadero evangelio, entonces no tiene que vivir de los resultados. La iglesia más grande delante de Dios no es la que tiene más gente, sino la que es más fiel a su palabra. Así que, mis hermanos, Pablo les dice, ustedes hasta ahora perseveráis. ¿Por qué el evangelio incluye la resurrección física del cuerpo de los creyentes y de Cristo? Es el evangelio. Hemos visto porque es el que se predicó, el mismo que Pablo les predicó, es el mismo que ustedes recibieron, Corintios, se dice el poder del evangelio, es el mismo en el que perseveráis. Y cuarto lugar, versículo 2, por el cual, o sea, por este evangelio, asimismo, ya que hay un condicional, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. La última de las 4 razones por las que Pablo le dice, este es el evangelio verdadero, no lo cambien. Esto demuestra que es el verdadero evangelio. Ustedes mismos son la demostración viva del evangelio. ¿Y cuál es el último aspecto? Ustedes son salvos. Que ustedes son salvos. Y este es el aspecto más importante. ¿Por qué este evangelio de la muerte y resurrección de Cristo es el verdadero? Porque es el único que salva. Porque es el que salva realmente a la gente. ¿Te
De repente no atraerá multitudes, de repente no llenará la iglesia, de repente no hará que sea famoso o reconocido, pero hará que la gente se salve. Y es mejor tener 5 salvos que 100,000 nominales. Este es el que salva. Este es el que los salvó. Si retenéis la palabra que os he predicado. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Así que cuando estemos predicando el verdadero evangelio, el evangelio de la muerte y de la resurrección corporal, física de Cristo, es cuando Dios obra con poder verdadera salvación. El verbo aquí está en pasivo. Dice, por el cual asimismo sois salvos. ¿Qué quiere decir? No es que ellos se salvaron. La voz pasiva del verbo quiere decir que por este evangelio otros los salvó. Este es el evangelio que hace que Dios salve. Es Dios el agente y por lo tanto es el único que tiene todos los méritos. La gloria solo es de Él. La acción es externa a la persona. Dios salva cuando predicamos el verdadero evangelio. Cuando tú predicas el verdadero evangelio, eso se llama el llamado general, ¿no es cierto? El llamado general es ese llamado que Dios hace a todos para que todos se arrepientan y crean en Jesucristo. Que todos vengan, así estén cansados y cargados, porque dice Cristo, yo los haré descansar. Venid a mí todo aquel que tiene sed y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Es el llamado para todos los sedientos, para todos los pobres en espíritu, para todos los desesperados, para los que saben que Cristo es la única salida, el único motivo, la única puerta, el único camino. Para los que vienen con desesperación, no para agregar una ficha más o una figurita más a su álbum, ¿no? Como hacen los hindús, ¿no es cierto? Que tú les predicas el evangelio y dicen, bueno, yo tengo acá a Ganesha, a Krishna, tengo también a Mahoma, puedo agregar a Jesús aquí como una estatuita más. No, no es para el que dice, bueno, mi vida está bien ordenada, yo tengo acá mi vida familiar correcta, mi vida profesional correcta, me falta la vida religiosa, así que yo también tengo que ir de vez en cuando a la iglesia. No es para ellos, es para los que vienen desesperadamente a Cristo como el único medio de salvación. Para los que saben que no hay otro camino, otra salida, otro intermediario. Para los que saben que su vida se merece la muerte. Por eso es el evangelio de la muerte de Cristo en la cruz. Para que los que saben que ellos se merecen la muerte. Y lo único que se puede dar en sustituto por su muerte es la muerte de un Cordero Santo y sin mancha, y el único Cordero Santo y sin mancha que existió en toda la historia de la humanidad fue Jesucristo. Es el único reemplazo, es el único sacrificio, es el único camino, es lo único que te puede realmente llevar a Dios. Entonces este es el evangelio que salva. ¿Por qué? Porque cuando predicas el evangelio, haces el llamado general, y es solamente en el llamado general que Dios se encarga de hacer a los que Él quiere el llamado especial, específico, eficaz. ¿Cómo? Ilumina, tú estás predicando el evangelio a 100 personas y Dios de repente ilumina 5, no sé. Y esos 5 ven la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Espíritu Santo los convence de justicia, de pecado y de juicio. Y cuando se ven convencidos de pecado, se dan cuenta que la ira de Dios está sobre ellos y que Cristo en la cruz es la única salida. Cuando predicas el evangelio, ese es el llamado general, Dios hace el llamado eficaz. Ilumina la mente de los oyentes y nacen de nuevo. Mis hermanos, es muy importante esto. La semilla, la única semilla
de la que puede nacer una persona para vida eterna es la semilla de la palabra de Dios. Vamos a ponerlo así. Una persona no va a nacer de nuevo, una persona no va a nacer espiritualmente si tú le predicas tus ideas, así tú le cuentes tu testimonio, si tu testimonio no va acompañado del Evangelio de Cristo. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Y aquí está clarísimo. El poder del Evangelio para salvar. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, simiente semilla. Ahí está. Nosotros hemos renacido. O sea, volver a nacer. No de simiente corruptible, no de una semilla que se corrompe. Porque es de este orden de cosas, de este mundo natural que está afectado por el pecado, sino de una incorruptible, o sea, una semilla que viene de otro orden de cosas puras, santas, que es el orden de las cosas celestiales. Esa semilla dice que es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en el versículo 25, ahí está ya explícitamente aclarado qué semilla es. Versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces ahí está. El Evangelio es la semilla que da nueva vida espiritual a los creyentes. Una planta no nace sin semilla. Por más que le eches miles de litros de agua. Claro, ¿qué le vas a echar si no hay semilla, no? El sembrador salió a sembrar, por eso la parábola. La semilla es la palabra. Y la palabra del Evangelio que ha sido anunciada. ¿Y cuál Evangelio? El único. El de la muerte y la resurrección de Cristo en cuerpo físico, real. Si no hay esa semilla, pues habrá de repente mucho entusiasmo, celo, baile, lágrimas, y podemos estar acá llenecitos de gente saltando, vitoreando, llorando, pero no hay verdadera vida espiritual. Porque la carne puede producir celo. Los musulmanes tienen más celo que nosotros a veces. La carne puede producir emociones. Hay iglesias donde no hay nada de vida espiritual, pero lloran, se quebrantan y se emocionan más que nosotros. Pero lo único que produce verdadera vida espiritual es la semilla de este Evangelio bendito y verdadero de la muerte y la resurrección de Cristo en cuerpo físico. Pero Pablo da una condición. Si retenéis la palabra que os he predicado, si no, creísteis en vano. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Bueno, si ustedes ceden a lo que está pasando y esta gente está diciendo que no hay resurrección de los muertos, y su salvación, que en esos momentos estaban manifestando y expresando, que es una realidad actual, si ustedes ceden y comienzan a decir, sí, es verdad, la resurrección de los muertos no va, no, ya no creemos en eso, entonces esa salvación que ustedes están ahorita demostrando y manifestando, en ese momento que hagan eso, ya no estarán manifestando ni mostrando salvación. Porque hay algo bien importante, mis hermanos. Es verdad que la salvación es puntual. Cuando una persona es salva en un momento, en un instante, es salvada. Cuando esa persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, es salvada. Pero la evidencia de esa salvación se ve de manera presente y constante. Por eso Pablo dice, ustedes son salvos, y usa un tiempo en el griego que es un tiempo presente continuo.
ustedes en estos momentos están siendo salvados. Y quiero explicarme bien con esto, mis hermanos, porque hay que entrar con cuidado acá. No quiere decir que una persona se salva mediante un proceso, ¿ok? O sea, cuando una persona realmente nace de nuevo y se arrepiente y cree en Cristo, es instantáneo. Pero en ese momento, después de que es justificado, ha sido declarado justo, en ese momento sí empieza un proceso de santificación progresiva que va a durar toda su vida. Si en algún momento ese proceso de santificación se corta y esa persona deja de dar evidencias de su salvación, y en ese momento la persona ya no está yendo a la iglesia, ya no está leyendo la Biblia, ya no tiene temor por el pecado, contrición de su pecado, y comienza a tener su pecado como un estilo de vida. Entonces esa salvación, en realidad, al no estar demostrándose y evidenciándose, quiere decir que no fue verdadera su conversión. Entonces Pablo dice, si ustedes retienen la palabra que les he dado, entonces no habéis creído en vano. No habéis creído en vano. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Porque si una persona dice, yo pongo toda mi fe en Cristo, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero si después de decir yo pongo toda mi fe en Cristo, viven una vida en la cual pueden pecar sin arrepentimiento y sin contrición, y pueden vivir en un estilo de vida pecaminoso, o en este caso específico, negar la resurrección de Cristo, una doctrina esencial, entonces esa persona, su fe fue una fe muerta. Su fe fue una fe intelectual, hasta emocional, pero no puso toda su confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz. No puede ser, eso es muy importante. Si una persona ha comprendido la belleza del Evangelio, ha visto la gloria de Dios en el Evangelio, le ha resplandecido, porque ha entendido lo glorioso que es el Evangelio, no puede ser que después sea deslumbrado por la lucecita de un Evangelio donde no hay resurrección física. O una de dos, o esa persona realmente no ha comprendido la gloria del Evangelio porque nunca realmente la vio, ¿no? O esa persona en realidad nunca se le predicó el verdadero Evangelio y siempre estuvo en confusión. Bueno, al final las dos cosas son la misma, ¿no? Mis hermanos, Pablo está diciendo, si retenéis la palabra que os he predicado, Pablo después va a decir, algunos de entre ustedes no son creyentes. Y lo vamos a ver más adelante. Si una persona apostata, si una persona al final niega una doctrina esencial, si después de un tiempo termina diciendo, mira, ¿sabes que yo no creo que Cristo resucitó? ¿Y lo demás sí lo crees? Sí, yo sí creo que Cristo es Dios. Yo sí creo que Cristo vino de parte de Dios y murió en una cruz por mí, pero Él sigue muerto en la cruz. O en una tumba. Su fe fue en vano. No creyó realmente. No puedes creer la mitad del Evangelio y la otra mitad no. Pablo les dice esto. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, si no tuviste una fe muerta. ¿Cuál es el evangelio que realmente es predicado hace más de 2000 años? Que es recibido por todos los que en toda la historia se han salvado, que tiene el poder para destruir toda fortaleza y que se levanta contra la verdad y llevar cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo. ¿Cuál es el evangelio que debemos retener y en el que debemos perseverar para que confirmemos que nuestra fe realmente fue verdadera? Pues Pablo dice en el versículo 3. Él mismo explícitamente lo declara. Versículo 3. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio que salva, el Evangelio que ha sido predicado hace 2000 años por la Iglesia verdadera, el Evangelio que ha sido recibido por los verdaderos creyentes y que los ha hecho perseverar hasta la muerte incluso, es este Evangelio, el de que Cristo murió y del que Cristo resucitó al tercer día en cuerpo físico y material. La resurrección de Cristo, mis hermanos, es el corazón y el alma de la fe cristiana. Si no está roto, no lo arregles. Si no hay resurrección, Pablo va a decir, Cristo tampoco resucitó. Pero como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Porque Cristo resucitó, nuestra redención, mis hermanos, no solo es espiritual, es física. No redimimos solo las almas, sino los cuerpos. No seremos ángeles con alas tocando ahí en una nube, sino que vamos a ser cuerpos físicos trabajando, creando y disfrutando los cielos nuevos y la tierra nueva por toda la eternidad. Y es por eso que la resurrección es real, que lo que vivimos acá y lo que hacemos acá en nuestros cuerpos terrenales y físicos importa. Por eso es que debemos tener vidas santas. Y podemos disfrutar también de las cosas materiales de esta vida, tales como la comida, la música, la playa y el campo. ¿Por qué? Porque a eso nos vamos, hacia una creación sin pecado, perfecta, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y lo podemos disfrutar si lo hacemos con gratitud a Dios y para adoración de Él, porque son cosas santas. Mis hermanos, si no hubiera resurrección, ¿qué hacemos acá? ¿Qué pasará con nuestros hermanos en Cristo? La peor palabra que un hombre puede escuchar es nunca más. Pero porque hay resurrección, nosotros solo escuchamos hasta pronto. Como Cristo vive y yo voy a resucitar, sé que el futuro me pertenece. El futuro es seguro y vale la pena vivir por Cristo, porque un día resucitaré y estaré para siempre con Él. Y vale la pena todas las aflicciones en este tiempo porque no se comparan con la gloria venidera. Y me consuelo en que un día también estaré con mis hermanos que me antecedieron y que ahora están en la gloria, pero que un día regresarán en cuerpos físicos. Si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe. Que el Señor nos mantenga fieles a su evangelio. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por entrar a este tema de la resurrección. Y la próxima semana prepara nuestros corazones para estudiar, Señor, de manera ya detallada y específica lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué es que la resurrección de Cristo es creíble? ¿Por qué es una fe racional creer en Cristo y su resurrección? Y Señor, te pido que si aquí alguien se ha dado cuenta que no ha puesto su fe en el evangelio de la muerte de Cristo en la cruz por él y de la resurrección de Cristo al tercer día, Señor, que entienda que así como Cristo murió por él en la cruz, Cristo resucitó también para que esa persona, al poner su fe en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo, no solamente sepa que alguien murió por él, sino también sepa que él resucitará a una nueva vida y que ese poder que levantó a Cristo de los muertos será el poder que lo vivificará y le dará fuerzas para vivir esta vida de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, que tu evangelio dé fruto en el corazón de todos los que han venido hoy. En el nombre de Jesús. Amén.